Bien, ante todo, buenos días, a modo general. Acá presentación del tema, ¿ya? Del colegio y también mi nombre que está en la parte superior. Creo que algunos ya saben mi nombre. El curso que es en realidad Historia, Ciencias Sociales, ¿ya? En este caso se va a hablar, bueno, en la clase pasada se puede decir que era el tema cero, el tema de entrada, ¿ya? Este sería un tema uno, el tema que vamos a hablar ahora, que son de las culturas en realidad. Este es el comienzo de todas las culturas que hay en el Perú. Hemos hablado en esa clase pasada sobre los periodos antiguos, antes de estas culturas, sobre los periodos líticos, ¿ya? Y arcaicos, en la cual la diferencia era el desarrollo del hombre. En una cazaba, en otra se puede decir que eran ya agricultores o semi-agricultores, se puede decir así. Uno eran nómades, el otro eran seminómades, ¿ya? Hasta que la cuestión acá es que llegan a formarse pueblos en la cual puedan crear algo y puedan tener una sola identidad. Esto se llama cultura, ya una identidad que los pueda de alguna manera identificar a cada uno de ellos en un solo lugar. Bien, en acá figuran las diferentes culturas que nosotros vamos a hablar, ¿ya? La de Chavín, Paraca, Mochica, Nazca, entre otras más. Hoy día vamos a hablar las 4 primeras, estas 4 que están en mano izquierda, ¿ya? Y la cuestión acá en las clases, para no demorar, es básico. Yo igual voy a habilitar a ustedes para que ustedes puedan hablar, participar, alzando la manito, ¿ya? Voy a deshabilitar algunas cosas, ¿ya? Del Zoom. Y ustedes solo me hacen la manito si van a opinar o no. Bien, la cuestión acá es que ustedes también opinen, digan algo y también participen. O quizás, profesor, yo leo esta lectura, no hay problema, tú lees, ¿ya? La cuestión es que puedas participar. ¿Está bien? O si no, de repente me puede hacer una pregunta o responder a las preguntas que yo haga. Bien, para no demorar, chico, entonces empezamos esta parte de acá. ¿Cuál es el objetivo centrado, los objetivos centrados en el cual va a rodear este aprendizaje del día de hoy? Sería el de analizar las diferentes teorías sobre el origen de las culturas, porque aparte del poblamiento americano, también hay origen de las teorías, o sea, perdón, teorías sobre el origen de esas culturas en el Perú, ¿ya? Identificar las diferencias entre horizontes e intermedios. ¿Qué son los horizontes? ¿Qué son los intermedios? Luego también aprender sobre los diferentes sistemas de gobierno que sucedieron en estas diferentes culturas. En este caso hablaríamos de 4, ¿ya? Bien, vamos a ver. Preguntas previas, creo que hablamos con su compañero sobre qué clase hablamos la vez anterior. Era teorías inmigracionistas, teorías autoctonistas, ¿cierto? En las cuales las inmigracionistas hablaban que la población en América surgió a través de diferentes lugares fuera de América, ¿cierto? Ya sea por Asia, por Australia, por Oceanía, ¿ya? Y también el tema de que el autoctonista en realidad era propio de sí, ¿cierto? Que había surgido en la misma América antes del Cuaternario, antes que hubiera desarrollado el hombre en África, ¿verdad? Entonces también en acá hay otras preguntas, periodolítico, arcaico, inferior, superior, que justo también está hablando de ese tema, que se relacionaba con el desarrollo en el Perú sobre estos periodos, en los cuales llegaron nómades y luego se convirtieron en sedentarios, llegaron cazadores, luego se convirtieron en agricultores, en ganaderos, ¿verdad? Más o menos ese es el proceso de estos 3 periodos. Bien, he aquí la apertura. A ver, todavía somos 3 alumnitos son esta vez. Bueno, en la lista me figura en realidad un promedio de 12. Yo espero que con el transcurso de los días puedan acoplarse, ¿ya? A ver, si alguien quisiera leer una parte, no sé si alguien quisiera participar acá, me alza la manito nomás. Yo, teacher, yo. Ya, muy bien, Cristi. Léeme hasta lo que es sin precedentes, ¿ya? Donde dice punto, sin precedentes, punto, los templos. Hasta ahí nomás, ¿ya? Ah, ¿dónde es eso? ¿Ves la flechita? Sí ves la Ah, flechita, ya, ¿no? ya lo vi. Ya, listo, Ya genial. está presente, Ahí lo ya. voy a dejar, ¿ya? Ya, comienza a leer, te escuchamos. Dada la profundidad de las transformaciones que se observan en todos los aspectos de la vida y la tecnología entre el 2700 y el 1800 antes de Cristo, en la fase denominada arcaico superior o precerámico con algodón, nos parece conveniente definirlos como expresiones de un formativo precerámico.
La aparición de la cerámica en 1800 hasta el 1500 a.C., tradicionalmente considerada como indicador cronológico del inicio del imperio formativo. Se relaciona con cambios relevantes en otros aspectos de la cultura material. La aparición de la arquitectura ceremonial monumental y de gran envergadura fue la principal característica de este periodo en nuestra definición. En sus fases finales, que fue del 800 al 200 a.C., se observaron tendencias de integración religiosa y política sin precedentes. Muy bien, ¿alguien más desea hablar ahí? ¿Continuar? Bueno, yo voy a continuar, ¿ya? A ver, dice acá, los templos locales fueron abandonados y surgieron centros de culto de prestigio suprarregional. Tal es el caso de Chavín en Ancash, Cunturhuasi en Cajamarca. La complejidad de la arquitectura y la iconografía, ya es decir, imágenes dibujadas realizadas por ellos, hace pensar en la existencia de relativas y sofisticadas formas de organización política, ¿ya? ¿Cuáles son estas organizaciones políticas? Señoríos, incluso estados con autoridad limitada en un valle. Las confederaciones religiosas, peregrinajes y al final del periodo, la movilidad técnica favorecieron la difusión de formas y diseños en amplios territorios. Se hizo evidente, por consiguiente, en primer efecto, horizonte. La presión de las poblaciones vecinas que filtraron desde la periferia, o sea, desde sus límites, provocó entre los 400 y 200 a.C. el abandono de los templos y varios centros religiosos menores. Más o menos según esta lectura, ya porque habla el inicio en realidad de este periodo de cultura, ¿cómo se manifiesta la teocracia según la lectura? ¿Saben ustedes que teocracia viene a ser, en este caso... ¿Ve? Te escucho. Ah, Alan, buenos días, ¿qué tal? A ver si ponen su audífono en silencio, de repente hay ruido ahí. Bien, a ver, dime, ¿cómo se manifiesta la teocracia según la lectura? A ver, ¿quién quieres decir? Teocracia, saben que es Kratos es poder, ¿cierto? Y Teo es Dios. O sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se da? Hay una parte donde dice formas de... Haciendo templos para sus dioses, Claro, ¿cómo dijiste, Juan Diego? que hacían templos para sus dioses, para adorar. Ya, muy bien, esa es la clave. La teocracia, que es el poder a los dioses, como dice la palabra, hacían templos a sus dioses para adorarlos. Por ende, ¿quién estaba a cargo? ¿Era un sacerdote o era un guerrero? ¿Qué creen? Un ¿Cómo? sacerdote. Claro, muy bien. El sacerdote el que está a cargo, en este caso los líderes de ese tiempo, de las primeras culturas, van a ser sacerdotes, no guerreros, ¿ya? Quienes van a manejar los templos de un dios. Por ende, quien tenga el manejo de estos templos que ellos adoraban a sus dioses, va a ser el líder, ¿está bien? Por ende se le llama teocracia, porque es el poder en Dios, poder en el sacerdote representado, el representador de Dios, ¿está bien? Bien, entonces, bajo todo esto, ¿a qué se refiere el periodo formativo? ¿Qué creen? Si una palabra lo dice también. ¿A qué se refiere el periodo formativo? Más o menos. Bajo toda esta lectura, las ideas que se está dando. Carla, buen día. Bien, a ver, ¿a qué se refiere el periodo formativo? Se refiere a formar una idea cultural. Ya, pues si una palabra lo dice, formativo. Se refiere a formar una idea cultural en los Andes, pues se llama formativo andino. ¿Ya? Son las primeras culturas, se puede decir así. Bien, chicos, vamos a continuar, ¿ya? Acá vemos las teorías. Quisiera que acá presten atención en las cuatro, ¿ya? Porque no está como en la pizarra que está escrito por detalle, sino que algunos puntos nada más, y yo voy a explicar, ¿ya? Pero igual está grabado, lo van a poner en YouTube, ustedes lo pueden escuchar nuevamente. Tenemos cuatro teorías que según dicen que es el origen de las culturas en el Perú. La primera se llama teoría inmigracionista, al igual que la otra que habla de población americana, viene de afuera, ¿ya? Max Uhle
un alemán norteamericano, ya nació en Alemania y se fue a vivir a Norteamérica. Dice él de que la cultura en el Perú surgió gracias a los mayas y los aztecas. Es decir, que los mayas y los aztecas navegaron por todo el Océano Pacífico, ¿ya? Y llegaron a lo que se refiere el norte y el sur del Perú. Y formaron estos mayas y aztecas el Proto-Nazca y el Proto-Chimú. Quiere decir que Chavín nació de estas dos, del desarrollo, antes del desarrollo cultural de Nazca y Chimú. ¿De quién? Del Proto-Nazca y del Proto-Chimú. En el norte Proto-Chimú, en el sur Proto-Nazca. Y se dice que esto, bueno, objetivamente, ya porque tenía que dar pruebas, decía que encontró pruebas de similitud entre las culturas andinas y mexicanas. ¿Como cuáles, profesor? Como por ejemplo en la cerámica de ellos, de Chimú, que es parecida a la de los mayas y aztecas, y las formas de pirámides que tenían en Nazca, ya que está en Ica actualmente hay una pirámide, no me acuerdo muy bien su nombre, pero ahí sí es una pequeña pirámide, que son parecidas a de los mayas. Entonces, esas eran las similitudes que él decía. Por otro lado, en la teoría autoctonista, que es origen de acá, Julio César Tello, ya el primer arqueólogo peruano, ya el primer científico arqueólogo, él decía que del Perú nació la propia cultura chavín, porque él es el que fue el descubridor chavín. Decía que estos vinieron de la selva amazónica. ¿De qué tribu? De los Arawak. Ellos llegaron de la tribu Arawak y se instalaron en los Andes peruanos, más precisamente en Ancash. Entonces ellos formaron allí la cultura de lo que se refiere hoy en día chavín. Entonces, ¿por qué? Porque lo que pasa es que ellos trajeron de la selva estas ideas de animales como los monos, las aves, los felinos, que se instalaron y se convirtieron algunos de ellos en los dioses de la cultura chavín. Esa era su idea, su hipótesis. Por otro lado está la teoría loctonista, que básicamente decía que, bueno, en este caso era Federico Kaufmann Doig, que era un norteamericano también. Él decía de que, bueno, por un lado, yo creo que ellos están equivocados. Por otro, yo tengo otra idea, decía Kaufmann Doyle. Él dijo, bueno, me parece a mí que la cultura más antigua de estas dos, tanto de la Chavín como de las culturas aztecas y maya, es en realidad la cultura valdivia que se encuentra en Ecuador. Eso decía él. Es decir, la resolución de que se haya originado una cultura en el Perú es gracias a un factor externo que está arriba en el norte. Así se desarrolló la cultura peruana. ¿Cómo? De que la cultura chavín, a través de las navegaciones, llegaron al norte del Perú y a la vez, a través de las navegaciones, llegaron a lo que es hoy en día, bueno, lo que es el territorio donde estaban los mayas y los aztecas. Y ellos, la cultura valdivia, realizaron y desarrollaron esta cultura chavín en Perú y las culturas mayas y aztecas en los otros países correspondientes como México. ¿Ya? Por otro lado, el último, la teoría hologenista, se refiere, Luis Lumbreras decía de que, bueno, él era un peruano, ¿ya? Arqueólogo y antropólogo a la vez, de la San Marcos, decía de que hay que aceptar todo, porque en realidad quizás habrá sido todas estas cosas ciertas, tanto o factores internos como externos. Comienza a decir, sí es cierto que pudo haber venido de la selva, ya así como decía Julio Sartello, de los Arawak, pero ellos recibieron cambios externos, ya factores externos como los de la cultura valdivia y la cultura maya, que apoyaron a que ellos se desarrollaran y formaran la cultura chavín. Entonces él decía, él tomaba el resumen de todos, ¿ya? Eso decía Luis Umbreras. Tomó factores internos de Julio Sartello, lo que decía, y factores externos, lo que decía en este caso Kaufmann Doig. De ellos dos, sobre todo, toma sus ideas para decir que el proceso de cambio se dio por estos factores, tanto internos como externos. Y ahí se forma esta cultura más antigua como la de Chavín, por ejemplo. Eso es lo que él dice. Bueno, acá tenemos un link para que ustedes lo vean tranquilamente en casa de estos cuatro autores y su resumen de las ideas de lo que quiere decir. ¿Ya? Seguimos. Horizontes y los intermedios tardíos. ¿Qué es, profesor? No sé. Entonces te voy a decir acá. Acá tenemos una imagen de un mapita, ¿ya? Bueno es que al menos en acá en los virtuales se ve mejor chévere, ¿no? Imagínate si lo dibujara todo en la pizarra, ¿verdad? Bien, a ver. Eh, Horizonte quiere decir un desarrollo cultural a gran escala en el Perú. Es decir, que no se queda en uno solo, sino que se expande.
se expande por diferentes regiones. ¿Está bien? Básicamente es eso. Horizonte, nuevamente, se desarrolla una cultura a gran escala y se expande por diferentes regiones. En cambio, intermedio es un desarrollo de una cultura, pero que se queda en una sola región. No se expande totalmente, o un solo pueblo. ¿Está bien? Hasta ahí se entendió, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿puede ser que esto venga en un examen más adelante? Sí, por eso lo repito nuevamente. ¿Ya? Entonces ya está recalcado, me parece, y si no hay dudas, ¿no? Bien, a ver, si hablamos de los horizontes y los intermedios, es el desarrollo que hizo John Rowe, un norteamericano que llegó al Perú y vivió acá en el Perú investigando, siendo arqueólogo, investigando sobre diferentes culturas en el Perú, estuvo viajando por diferentes lugares y fue él el que propició este desarrollo de las culturas o sistematizar las culturas en horizontes e intermedios. Fue él el que la diferenció, quiénes son horizontes, quiénes son intermedios. Acá he puesto todas las culturas, si de repente falta uno por ahí me avisan. En lo que es horizonte temprano, el primer horizonte, ¿ya? Estamos hablando de Chavín y Paracas. Hay otras tres más, que es Cupisnique, Pucará y Vicus, que se desarrollaron en el norte de Perú. ¿Está bien? Se dicen que el Cupisnique es más antiguo que Chavín, en realidad, ¿ya? Pero el desarrollo de mayor jerarquía cultural con la teocracia es Chavín, ¿ya? Luego, después, esto viene intermedio temprano. Este intermedio temprano encontramos diferentes culturas en el cual se desarrollaron a nivel regional, no se expandieron. ¿Quiénes? Los nazcas, con sus líneas, por ejemplo, los moches, con sus diferentes cerámicas, reconocidos por eso en toda América. Lima, ya que desarrolló una cultura en Lima pequeña, que de estos va a surgir el Pachacamac Tiahuanaco, que se desarrolló en Bolivia y Perú, en Puno. Recuay, que está en el norte, junto con Arguarpa, está en el centro de Lima, ¿ya? Luego viene el segundo horizonte. A ver, acá solo voy a señalarlos porque igual vamos a hablar más adelante de cada una de ellas o algunas de ellas, ¿ya? Bien, a ver, estamos hablando de el horizonte medio o segundo horizonte. En acá, estos se expandieron. Acá encontramos en realidad el primer imperio, se puede decir así, ¿ya? ¿Cuál? El del imperio Huari, ¿está bien? Que se encontró en el centro del Perú, específicamente entre Huancayo y Huancavelica, ¿está bien? Bien, también podemos encontrar otras dos, que es Pachacamac y Lambayeque. Pachacamac también se expandió por su idea religiosa, al igual que Lambayeque, pero no por ideas de invadir como otros, que sí lo hizo. Huari, por ejemplo, sí invadió territorios. Ellos solo hicieron como Chavín, expandirse a nivel religioso. Luego tenemos el intermedio tardío, otras culturas, que la más importante que encontramos es Chimú, que también tiene su historia y de las cuales surgieron solo 7 reyes, ya que los incas lo invadieron. ¿Ya? Tenemos a los chinchas también, chancas en Huancavelica, eh, chachas, claro, quechua, sicán, ichmay, huanca y aymaras en Puno. ¿Ya? Bien, y por último está el horizonte tardío, que es el que recibe toda la síntesis cultural de las demás. Por eso se llama síntesis cultural a los incas. ¿Por qué? Porque es el resumen de todas las culturas. Todo este resultado sale de los incas, ¿ya? Y los incas se desarrollan en el tercer horizonte tardío, ¿ya? Hasta ahí entonces no hay dudas, ¿no? Bien, continuamos entonces. Vamos a hablar entonces de 4 culturas básicas sencillas a nivel, se puede decir, eh, sin, en síntesis, ¿ya? En síntesis, porque es algo general en el cual ustedes han llevado desde primaria quizás. Yo he tratado de resumirlo acá en una sola diapositivas, lo que se trata. Primero, ¿dónde se ubica Chavín? Se ubica en Ancash, entre más o menos los ríos Mosna y Huanchex, ¿cierto? Además, el descubridor de esta cultura o sociedad era Julio César Tello, ¿verdad? Eso es básico. Ahora, también se realizó cronológicamente hablando entre los años 1500 y 300. Otros dirán entre 1100 y 500, por ahí, ¿ya? Por ahí se basa más o menos la cronología de su desarrollo. Después tenemos de que a nivel económico se puede decir que se basaba en la agricultura. ¿Ya? Entre ellos cultivaban maíz, por ejemplo, y papas, que son las más conocidas. ¿Ya? Luego tenemos en la escultura. Ellos son conocidos, ¿ya? Porque son los mejores escultores a nivel de América prehispánica. Si a nivel de todas las culturas americanas, ellos son los mejores escultores. ¿Por qué son los mejores escultores, profesor? Porque tenemos acá en esta imagen 3 bellezas hermosas realizadas por ellos. ¿Cuál es? El obelisco de Tello que ves acá, ¿ya?
Luego el lanzón monolítico que ves tú acá, ¿ya? Y por último está la Raimondi. Julio César Tello encontró estas dos, la descubrió, el obelisco de Tello, pues eso se llama, y el lanzón monolítico que viene a ser la figura de donde está su dios, que está en el centro del templo Chavín de Huántar, que es la capital de esta cultura. Esta es la Raimondi, que estuvo fuera de esta ciudad y que Raimondi, un investigador, lo descubrió. Bien, básicamente es eso. Ahora, por otro lado tenemos su cerámica que es monócroma, de un solo color, pues eso es color oscuro, color negro, ocre, se puede decir así, ¿ya? Y luego también vemos que es una forma globular, tipo globo su cerámica, ¿está bien? Ahora, por otro lado, hay que reconocer que dentro de su escultura, por eso se le llama a lo mejor esos escultores del Perú, ¿ya? También están las cabezas clavas, que lamentablemente desaparecieron por el robo de diferentes personajes o personas que lo llevaron a otros diferentes países. Solo queda actualmente uno en Chavín de Huántar. Era una forma de asustar a sus enemigos o a las personas para que tengan miedo. Decían que sus dioses salían a través de estas cabezas. Bien, en arquitectura tenemos sobresaliente Chavín de Huántar, la ciudad capital, ¿ya? Y tenían también pirámides truncas, es decir, que no tenían punta la pirámide, ¿ya? Y galerías subterráneas. Debajo de Chavín de Huántar era subterráneo, se decía que ahí curaban a los muertos con diferentes eh, medicamentos alucinógenos de hierbas, ¿ya? Y a la vez la gente alucinaba que veía algo, ¿está bien? Eso más o menos decía la historia. Y a la vez también ahí encerraban a personas o los castigaban a personas y le daban alucinógenos para que alucinaran que alguien está castigando, un dios, algo terrorífico. ¿Y quién era ese dios? Supuestamente lanzó monolítico que representaba a su dios, que lo hacía asustar, ellos lo veían como una forma de monstruo en realidad, ¿ya? Bien, funciones religiosas, sabemos que totalmente era función religiosa, por ende es un gobierno teocrático, ¿verdad? Y por último, su dios, que ven acá esta imagen, para terminar esta de la sociedad Chavín, es combinado jaguar felino en la selva, que representa la selva, el cóndor ave a la sierra, que representa la sierra, serpiente reptil a la costa, jaguar felino, que representa la tierra, al mundo terrenal, el cóndor ave, que representa el mundo de los dioses, y la serpiente reptil, que representa el mundo del infierno, se puede ser así. Eso más o menos era su creencia. ¿Hasta ahí dudas o preguntitas? Bien, continuamos entonces, ¿ya? Vamos a ver el otro. Miren, Sociedad Paracas. Bueno, creo que ustedes deben estar orgullosos de la diversidad cultural que hay en el Perú, de ahí que lo especifica realmente cómo son reconocidos. Ahora, la cultura Paracas, te soy sincero, es reconocido también a nivel americano. ¿Cómo qué, profesor? Son reconocidos como los mejores cirujanos de la América prehispánica. ¿Cómo que cirujanos, profesor? Tú sabes que la cirugía, las personas entran al órgano bueno, los doctores cirujanos de las personas para operarles, o el cerebro de repente le abren todo eso, ¿no? Quizás a algunos no les gusta. Pero bueno, les digo, en este caso ellos hacían trepanaciones craneanas, le hacían agujeros de cerebrito, porque le dolía mucho el cerebrito. A ver qué tiene, vamos a abrirlo. Y le abrían. No había allí, profesor, algo para que calme el dolor. No, a la justa se decía que tomaban chicha de jora o si no, masticaban coca. Es lo único que les podía adormecer, se puede decir, pero eso no adormece totalmente, ¿no? Entonces ellos sufrían por ese dolor, algunos morían, ¿ya? Vamos a sacar el cráneo de las trepanaciones craneanas que ellos hacían, más hacían porque puede ser que se golpeaban y tenían un dolor de repente, ya entonces ellos investigaban cuál era ese tema, ¿verdad? Entonces, si morían, bueno, fracasaron, si no morían, pudieron haber muerto de repente por infección, ¿ya? Así que era poco probable que sobrevivieran a estas trepanaciones. ¿Está bien? Bien. También tenemos que ellos, algunos decían, uy, encontramos huesos de unas personas que tienen esta forma cerebral, de repente son extraterrestres, decían, ¿no? No es cierto, en realidad. Los jefes, ¿ya? Los importantes jefes, lo que hacían, se deformaban su cabecita desde que eran niñitos. ¿Por qué? Porque hay que diferenciarnos de la plebe, decían, ¿ya? Entonces, por eso agrandaban su cabecita. Estos se llamaban cráneos deformados. Por eso es que ellos también hacían todo ese tipo de cosas, ¿ya? Por otro lado tenemos una cerámica globular, igual como Chavín, ¿cierto? Cerámica globular. ¿Quién los investigó? ¿Quién los encontró? Julio César Tello también. ¿Dónde, profesor? En Pisco, Cerro Colorado.
Ya, muy bien. ¿Entre qué años? Entre los años 1000 y 200 antes de Cristo. ¿Está bien? Bien, hubo dos periodos, caverna y necrópolis. Caverna sobresale cerámica polícroma y necrópolis cerámica monócroma, o sea, de un solo color. Caverna es entierros subterráneos, todos a uno solo juntito de forma, se puede decir, de botella. Y en cambio necrópolis, todas las tumbas enterradas eran de forma rectangular, ¿ya? Más o menos así. Bien, acá tenemos vasijas y platos. Ahora, también son conocidos porque se dice que encontraron tipo de escritura que ellos tenían. ¿Cuáles eran las escrituras, profesor? Los mantos que ellos envolvían a los muertos, se decían que eran diferentes formas de huesos por la cual representaban un símbolo o una escritura. Por otro lado, por eso también se le conoce a ellos como los mejores tejedores, o sea, los mejores textiles de América prehispánica. Ya tienen dos reconocimientos ahí, ¿ya? Ellos enterraban a sus muertos, ya saben, en cavernas o necrópolis en los diferentes periodos, ¿ya? Por eso es que hay un embalsamiento de los muertos tipo como las momias. Esta es su forma, como ven acá, ¿ya? En una canasta. Bien, ahí seguimos. Tanto estos dos terminaron por la expansión de otras ideas culturales, no por la conquista, sino por la expansión de otras ideas culturales. ¿Cuáles? Nazca y Chimú, para terminar. Bien, a ver, Nazca, otro que nace en Paracas, al costado de Paracas, en Ica, ya tenemos dos culturas en Ica, imagínense. Yo creo que ustedes ya lo han visto varias veces, lo han visto hasta el cansancio quizás, ¿ya? Entonces tenemos acá más o menos el promedio de cronología en el cual existieron estos naquenses. Los nazquenses, eh, se puede decir que ellos fueron invadidos por los waris, ¿ya? Surgieron entre los siglos 3 y 7, no, perdón, por los tiahuanacos, me equivoqué ahí, ¿ya? Invadidos por los tiahuanacos, por su expansión de los tiahuanacos. Luego los waris ya dejaron de existir los tiahuanacos y surgieron los waris, ¿ya? Bien, a ver, ellos básicamente como están junto al mar, ya de lógica se saca que también son pescadores, ¿verdad? Bien, a ver, Max Ulle fue el descubridor de esta cultura, de esta hermosa cultura que tiene de repente un enigma por descubrir, ¿cierto? Que ya más adelante lo voy a decir. A ver, organización política se dice que su símbolo de la guerra fue el halcón, el ave, el más poderoso, el que está en los cielos, ¿ya? Su estado de guerra fue constante para controlar el agua. Como era desértica, se peleaban por el agua. Control, ¿está bien? Hubo otros pueblos que querían este agua. Bueno, también tenemos un sector ya militar, o sea, no solo religioso, sino también un sector militar. Yo me encargo de la parte religiosa, de ser Cerrote, y tú de la parte militar. O sea, ya habían dos líderes. No sobresalía uno sobre el otro, sino dos líderes a la vez, ¿ya? Se ocupó de la técnica agrícola. Hay que reconocer acá que ellos tenían una técnica agrícola igual a la de Chavín. Chavín podían cultivar a través de una irrigación que ellos habían realizado una técnica para irrigar el agua. Lo mismo hicieron ellos, se copiaron de los Chavín. ¿Está bien? Bien, a ver, seguimos. Tuvo como capital la ciudad de Cahuiche, ¿ya? Y fue una sociedad guerrera específicamente hablando, ¿ya? Destacó en la mejor cerámica pictórica de forma globular. ¿Está bien? Globular también, ¿ah? ¿Ya? Luego con figuras antropomorfas, fitomorfas, zoomorfas dentro de su cerámica. Esta es una de las cerámicas. Figura zoomorfa. Estudió la línea de Nazca. Esta era más brava, esto es lo que quiero decir. Las líneas de Nazca o son un enigma en realidad, fueron descubiertas, se puede decir así, por Toribio Mejía, luego estudiadas por Paul Kosok y María Reiche. María Reiche es la más conocida de las tres porque es la que vivió allí hasta el día de su muerte, en las cuales estudió las diferentes líneas de Nazca y solo llegó, de estas investigaciones que tuvo, llegó a dar una hipótesis clave que decía que esto era de carácter de calendario astronómico agrícola. Hasta su muerte dijo que cuidaron los peruanos su identidad cultural, en cual estaba en las líneas de Nazca. Bueno, vamos a ver entonces por la cultura mochica, que es la última cultura que vamos a hablar hoy día. Básicamente es la cultura que se desarrolla más que las otras tres, ¿ya? Es una cultura que es conocida por ser los mejores ceramistas a nivel de la América prehispánica. Mira, ya tenemos tres culturas o quizás las cuatro que tienen reconocimiento, ¿cierto? Entonces, esta cultura es reconocida por sus diferentes usos de cerámica y modelos que tenía, ¿ya? ¿Está bien? Ahora, también es conocida porque acá se encuentra digamos,
el museo, se puede decir, más grande, más lujoso, el más extraordinario a nivel de América prehispánica. ¿Cuál museo estoy hablando? El Museo de Zipán. Si algún día quisieran visitar ese museo, es el más grande de Perú y el más grande de toda América. ¿Ya? Bien, a ver, fue descubierta por Max Uhle en los valles de Moche, Chicama, o sea, en el norte de Perú, en Lambayeque específicamente hablando, hasta Guarmey, Ancash, donde llegó su expansión. ¿Ya? Por un estado aristócrata, poder en algunas personas. Aristo es de un grupo determinado, ¿ya? Entonces quiere decir poder en algunas personas. No era el poder solo de una persona, sino de varias, de 3 o de 4, ¿ya? Cuyo representante sobre estas 4 o 5 personas quizás que había, el mejor de ellos se llamaba Siequich, era el representante de todos. Básicamente el señor de los valles. Por eso es que cuando encontraron los restos en Zipán de una persona que era el líder de ellos, se le llama el señor de Zipán. Ya también encontraron a una mujer que llegó también a ser líder de ellos, por eso se le llama la señora de Cao, ya que también investigaron sus huesos de ella. Bien, su economía se basa en la agricultura y uso del guano en las islas, ¿cuál? Básicamente frijol, payar, maíz. En cerámica se destaca la bicromía, o sea, dos colores, y es globular igual que las otras, que las demás, ¿cierto? Tipo forma de globo. En arquitectura sobresale, bueno, la huaca sol, la huaca la luna, la rajada. Acá tenemos diferentes arquitecturas en realidad. Destaca la presencia de murales y cultos religiosos al dios Ayapaec, ¿ya? El dios Ayapaec, hacedor del mundo, se decía que vino del mar, salió del mar para poder fundar esta cultura y poder enseñar a los demás cómo desarrollarse culturalmente. ¿Ya? Sus dioses, otros dioses tenemos al Si, que es la luna, y al Ni, que es el mar. Por último, se dice que acá también hubo escritura. Básicamente, hay un sistema de escritura basado en signos, ¿ya? Signos incisos en payares. Quiere decir que si la escritura de los nazcas, de los paracas era a través de sus tejidos, la escritura de ellos era a través de los payares, ¿ya? A través de eso se comunicaban o se decía historias, ¿está bien? Bien, eso más o menos la historia de la cultura mochica, que finalmente sí es invadida por los huaris, terminando su fin de esta cultura tan hermosa y reconocida por sus cerámicas. ¿Por qué, profesor, por sus cerámicas? Bueno, quería cerrar con esto porque sus cerámicas tienen huecos retratos y que especifica guerras y a la vez sexualidad. En este caso, ver una cerámica en las cuales hay dos personas que tienen sexo, ¿verdad? Ellos eran muy sexualistas en realidad, ¿ya? Por eso son muy reconocidos también, ¿ya? Bien, entonces ahí cerramos a estas 4 culturas. Básicamente, conclusiones formativo andino, que se desarrollan las primeras culturas en el Perú, donde las culturas se expanden por el Perú y otras dejan de expandirse como las llamadas intermedios regionales. Acá dejo links para que ustedes puedan ver cada una por video, que son muy entretenidas en realidad. ¿Cuánto dura, profesor? 4 o 5 minutitos. Profesor, el link no entra. Usa entonces el nombre Cultura Chavín y va a salir el link de 4 minutos. Quizás saldrá de otros 7 o 10 minutos o una hora, ¿no? ¿Ya? Bien, chicos, ¿hasta ahí alguna duda o pregunta? Bien, para terminar esto, entonces tenemos unas preguntas de aprendizaje, que nos queda todavía 5 minutitos para hacerlo, ¿ya? Bien, la primera pregunta te dice acá, para responder, ¿el primer desarrollo regional o intermedio temprano se caracterizó por su avance en la calidad cerámica, verdad? Centros urbanos y canales de irrigación, básicamente. Las culturas más importantes de la época son, ¿dónde está? ¿Quién quiere participar acá? ¿Cuál sería? Por el caso de los test que todavía no voy a hacer, solo voy a dejar tareas, sería para más adelante de esta forma, con opciones. ¿Dónde estaría? ¿Qué creen? ¿Cuáles son? De las 4 culturas, 2 deben estar acá. ¿Cuál sería entonces? Básico. Porque acá te dice, estamos hablando del intermedio temprano. ¿Cuáles son el intermedio temprano de estas 5 opciones? ¿Cuáles serían, chicos? Antes que se acabe el tiempo, por el tema... A ver. A ver, vamos a ver. Primero, ya, Cristian me dice la B, ¿cierto? Y el otro, ¿quién más decía? Estamos hablando de intermedios, no horizontes, ¿ya? Alguien, Juan Diego, creo me decía, no sé quién. ¿Cuál? La B, profe. Ya, muy bien, te voy a ayudar, ¿ya? Cuando hablamos de intermedios, hablamos de culturas que solo se realizan
a pequeña escala. Y los horizontes a gran escala se expanden por todo el territorio, ¿verdad? Entonces, acá vamos a decirte que la clave es la D. ¿Por qué la D? Porque las culturas, y todavía le enseñé todavía el mapita de todas las culturas, del intermedio temprano son Mochica y Nazca. Las culturas del primer horizonte son Chavin y Paracas. Esa es la diferencia, ¿ya? La segunda, que me parece no lo tienen porque no he dicho, ya habla del señor Cipán y el señor Adecao. Estos, su respuesta sería la D. Walter Alba descubrió al señor Recipán y Régulo Franco al señor Adecao. Y la última, que ustedes deben saber cuál sería la clave. Chavín, dice acá de las 5 opciones, no es de Chavín. Una. ¿Cuál no es de Chavín? ¿Cuál de las 5? Para terminar. ¿Es la? A ver, No. La B no, porque sus formas de templos eran no. no la E, profe. Ya, muy bien, la E. ¿Por qué? Porque Cerro Colorado pertenece a Paracas, ¿ya? Muy bien. Para terminar entonces, ¿ya? Para terminar, yo voy a dejar una tarea en Classroom. ¿Está bien? En Classroom. Entonces vamos a cerrar esa tarea para que ustedes puedan hacer, ¿ya? Entonces agradecemos acá su participación. Acá un mensaje, en la cultura es el ejercicio de la identidad. Y por último, yo quiero ser un instrumento para eliminar las injusticias culturales y que los peruanos y los extranjeros aprendan a no depredar lo que es patrimonio de una nación. Herencia de una cultura inigualable porque la cultura es el reflejo de la idiosincrasia del pueblo. María Reich, eso es lo que dijo, ¿no? Bien chicos, hasta acá termina el tema, ya vamos a cerrar esto.